Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar. Ayer estábamos revisando esta presentación en PowerPoint. Quedamos en este punto. De hecho, nos quedamos en esta presentación. O sea, esta diapositiva donde se habló de las zonas metalúrgicas dentro del horno. Y lo que sigue es hablar del equipo auxiliar, equipo periférico, las secciones del horno. Propiamente este es el alto horno. Para que pueda operar adecuadamente se requiere de una serie de equipos que podríamos pues manejarlos como secciones aparte. Por ejemplo, se requiere de una zona en donde se tenga control de los diferentes materiales de carga. Manejo de materias primas sólidas, como dice el esquema. ¿A qué se refiere el manejo? Pues almacenamiento, a tener control de las cantidades que se agregan de cada uno de los materiales de carga. Y no se nos olvide, los materiales de carga son la materia prima, propiamente dicha, la que aporta los óxidos de fierro, los materiales auxiliares que aportan o tienen determinadas funciones, como el coque, que es el combustible principal del proceso, la piedra caliza, que es un material escorificante, ayuda para proporcionar óxido de calcio que tiene control principalmente sobre la sílice que hay en la materia prima, y a veces también se carga dolomita junto con caliza, piedra caliza y piedra dolomítica. Todo ello se va a manejar de una manera conveniente y se va a llevar hasta la parte alta del horno. Ayer comentaba que existen generalmente dos formas de introducir los materiales al horno. Uno como el que estamos viendo en este esquema, que tiene en la parte alta dos tolvas receptoras. Mientras una de ellas descarga su contenido, la otra está recibiendo materiales y están trabajando alternativamente. Esto, que es un canalón distribuidor de la carga en el interior del horno, forma parte del sistema de carga. Así es que manejo de materias primas tiene ese cometido, tiene esa función o papel en el proceso del alto horno. Controlar adecuadamente los materiales que se van a cargar al horno. Aprovecho y vengo en el esquema de arriba hacia abajo, del lado derecho. Se tiene un sistema de lavado de gases, así como dice, sistema de lavado de gas. ¿Cuál gas? El gas que se está generando de todo el intercambio químico que se da dentro del horno entre el gas reductor y la carga. Ayer también comenté la diferencia en velocidades. Algunos autores consideran que de que se forma el gas reductor enfrente de las toberas hasta que sale por estos tubos llamados antenas, pasan más o menos de 20 a 25 segundos. Mientras que la carga, desde que están dentro del horno hasta que sale en forma de arrabio y escoria, puede tardar unas 4 a 6 horas. Hay una diferencia importante en las velocidades de ascenso de los gases y de descenso de la carga. Por lo tanto, los gases pueden arrastrar partículas sólidas, algunos polvos que se generan por fuerzas de compresión de la propia carga, por el rozamiento con las paredes del horno o entre los propios materiales, y por el impacto cuando se está descargándola, cuando se está introduciendo la carga, el impacto que pueda tener contra las paredes del horno y la propia carga. Entonces hay tres
posibilidades de que se generen partículas pequeñas, partículas finas, que van a ser, vamos a decirlo de esta manera, van a ser arrastradas por los gases. En la parte superior y de manera externa hay 4 tubos ubicados simétricamente en la tapa del horno, 4 tubos que conducen el gas a uno solo y que de ahí se lleva a una primera etapa de separación o de limpieza, un colector. Después del colector sale el gas y va a un sistema de lavado. Puede ser una torre en donde se humedece el gas, las partículas sólidas que arrastra el gas se van a convertir en lodo y de esa manera se pueden separar. Y a veces también se tiene un precipitador electrostático para ionizar el gas y atraer, de acuerdo a la ionización del gas, se ionizan las partículas y se van a atraer a electrodos positivo y negativo, de acuerdo a la ionización que tengan las partículas, y de esa manera separar en un alto grado las partículas que arrastra el gas. Después de que se haya limpiado el gas, se lleva a un gran tanque de almacenamiento, el que le llaman gasómetro, en donde se almacena para utilizarlo posteriormente como un combustible en esta sección de precalentamiento del aire. Así es que eso está ilustrado aquí en esta esquemita. Sistema de lavado de gas. Es otra sección de equipo periférico que le apoya al alto horno en su operación. Luego viene la sección de estufas. Aquí está dibujada solamente una. Las estufas son unas torres cilíndricas también relativamente altas, menor que la altura del horno, pero también son altas, que tienen 2 secciones. A veces cuando es una sola estufa, o esta que está aquí ubicada, o dibujada más bien dicho. Esta sección es una zona de material refractario apilado uno encima de otro, que va a formar ductos verticales en su interior. Y esta sección es una cámara de combustión, una mezcla de combustibles. Generalmente es una mezcla gaseosa, gas de alto horno, gas de coquizadora y, si se tiene disponible, gas natural. Se va a quemar en el interior de la cámara de combustión y los humos calientes se van a forzar a pasar a través de esos ductos de material refractario. Lo que va a suceder es que los humos calientes, al ponerse en contacto con el refractario, van a calentar al refractario, le van a ceder su calor y ese refractario va elevando su temperatura paulatinamente hasta que llega alrededor de unos 1300 grados. Hay algunos indicadores de temperatura en la parte baja y en la parte alta del refractario. Se tiene control de eso. Durante cierto tiempo se está calentando la estufa y después se le hace pasar una corriente de aire a esa estufa, aire que viene de un gran compresor que absorbe el aire atmosférico, lo comprime y lo manda a las estufas. Y la estufa que estaba en calentamiento, pues ahora va a calentar el aire. Y de esta manera, el aire caliente se va a llevar al interior del horno. Generalmente se requieren al menos 2 estufas para que, mientras una está en calentamiento propio, o sea, del refractario, la otra esté en la operación de soplo, es decir, calentando el aire de soplo, y trabajarían alternativamente. Pero si llega a fallar una, pues se tendría que suspender la operación del horno. Por lo tanto, al menos se tienen 3 estufas en los altos hornos para poder tener esa
posibilidad de que en caso de que alguna falle por alguna razón, pues sigan trabajando con 2. Y en algunas partes, en muchas partes, se tienen 4 estufas para periódicamente estar sacando una de ellas a reparaciones parciales o totales de su interior. Un ejemplo de esto sería, puedo comentar, una empresa siderúrgica en el estado, en Lázaro Cárdenas, ArcelorMittal, tiene 4 estufas. Así es que la sección de estufas es la parte en donde se precalienta el aire de zona. De este lado izquierdo y en la parte baja del esquema, también se habla de un sistema de inyección de carbón. El combustible principal del alto horno, comenté hace ratito, es coque metalúrgico, coque con características metalúrgicas. ¿Cuáles son esas características? Pues es deseable que al menos tenga 80% de carbono, es deseable que tenga como máximo 1% de materia volátil y también es deseable que tenga como máximo un contenido de 1% de azufre. Y es cuando se habla de un coque de uso metalúrgico, además de algunas otras características de resistencia al impacto, a la compresión, al desgaste por fricción. Pero el consumo de coque, también por ahí algún autor consideró hace tiempo que del costo unitario de producción de una tonelada de rabio, el 30% se debe solamente al coque y el 70% restante a todo lo demás involucrado: costo de materiales, costo de operación, costo de energía y demás. Ha sido, por lo tanto, una preocupación de todos los ingenieros que trabajan en un alto horno en bajar el consumo de coque. Si representa el 30% del costo unitario de producción, pues sí es importantísimo bajar el consumo de coque. Y le han buscado la manera. En algunas ocasiones se han utilizado algunos aceites combustibles inyectados a través de las tuberas para bajar el consumo de coque. Recientemente se ha popularizado el uso de finos de carbón. Partículas finas de carbón se inyectan por medio de un gas de arrastre hasta el interior de las tuberas. Ya aquí el propio aire se encarga de llevarlo a la zona de combustible. ¿Qué va a pasar? Pues se va a quemar igual que el coque, nada más que lo que está haciendo estos finos de carbón es bajar el consumo de coque. Y ven, en este esquemita está dibujado lo que hablábamos ayer de una de las zonas metalúrgicas importantes. Desde que se hizo esa disección de los hornos se le ha dado mucha importancia a la zona de fusión. Y se dibuja de esta manera porque recuerden que aquí hablamos de una columna de coque estancado, a la que le llamaron hombre muerto, que le da soporte al resto de la carga. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 secciones de equipo auxiliar. Y falta hablar también de otro indispensable, que es el piso de colada. Aquí está dibujado el horno, ¿sí? El piso de colada que se va a encargar de extraer el metal del interior del horno. Se tiene un canal principal de grandes dimensiones en donde se consigue, ya una vez fuera del horno, que la escoria y el metal se separen por densidad, por diferencia de densidad, y hacer escurrir la escoria hacia una pileta y el metal hacia un
vehículo de transporte que le llaman carro termo o carro torpedo. A veces tienen ollas de transferencia. Y de aquí se manda a la siguiente etapa para la obtención de cero, a un convertidor. ¿Por qué convertidor? Porque el metal caliente que sale del alto horno lleva impurezas y aquí se logra bajar el contenido de impurezas y de ser metal caliente o barrabio se convierte en este aparato en acero. En este aparato llamado convertidor se va a convertir propiamente ya en acero. Es decir, se ajusta la composición química, se quita mucho del carbono que lleva el arrabio, se elimina silicio, fósforo. Así es que este es el equipo periférico. Aquí se tiene una ilustración, no es una fotografía, es una ilustración. Aquí podemos apreciar el alto horno, un sistema de carga vía vagonetas que van a desplazarse en un plano inclinado, como si fueran rieles de ferrocarril y tienen rueditas parecidas a las del ferrocarril. Una vagoneta sube mientras la otra desciende y están trabajando alternativamente así. La que desciende va a recibir la carga le llaman fosa. Hay un pozo en donde va a bajar la vagoneta y ahí recibe carga y sube. Mientras la otra que ya descargó su contenido en el horno baja y están trabajando alternativamente. De este lado se pueden ver dos de las estufas. Aquí estaría la tercera que no se aprecia, lo tapa esta que le llaman sección casa de tolvas. Es para el manejo de los materiales. Y lo último que vimos en el esquema, el piso de vaciada, sería este. Debajo del piso de vaciada se colocan los carros termo que van a recibir el metal líquido para llevarlo a la refinación. Aquí hay otro esquemita, ilustrado más o menos de la misma manera, y vean, este es el piso de vaciado. Estos son canales secundarios que van a llevar el metal corriendo, y lo digo literalmente, corriendo como si fuera agua, metal líquido, para descargarlo en un carro termo. Y de este lado está la sección de manejo de materia prima. Nuevamente acá están las estufas. ¿Sí? Y algo que no comenté hace ratito en la otra ilustración, esto que le llaman antenas, son las que conducen el gas al sistema de limpieza. Aquí están las antenas colectoras de gases. Están distribuidas simétricamente en la tapa del horno. Esta es la parte más alta del horno. Y aquí están los tubos. Como podemos observar, de este lado y en sentido opuesto, como si fuera un espejo, están colocados los otros dos. Son 4 y se unen en uno solo, que va a llevar el gas al colector de polvos. Y en esta ilustración el artista se dio tiempo para dibujar aquí una persona, vean. Aparentemente puede ser una fotografía que le hayan hecho como una ilustración artística. Aquí hay un operador. Así luciría en esta ilustración un colector de polvos. Este es el tubo único que más arriba se une con los 4 tubos que salen del horno. A este tubo le llaman cuello de ganso, porque justamente da la apariencia de que fuera por lo largo y un
una curvatura que tiene, da la apariencia a un cuello de un ganso. El cuello de los gansos es muy largo y también pues tiene por ese tamaño tan grande del cuello, pues la posibilidad de voltear y ponerlo en diferentes posiciones. El gas va a entrar a este colector de polvo, viene por este tubo de un diámetro estrecho, vamos a decirlo así, y en cuanto entra al colector, internamente aquí se va abriendo como si fuera una campana, se va abriendo así. Esto propicia que ese tubo que se abre como campana le baje la velocidad del gas y además se va a forzar a que el gas, al ir descendiendo por aquí, gire, se vaya a la parte alta del colector. Eso propicia que las partículas de polvo las arrastre la fuerza de gravedad al cono del colector y de ahí periódicamente se están sacando, se está descargando la parte cónica del colector. ¿Y qué pasa con el gas? Pues sigue esta trayectoria hacia este tubo que lo va a llevar al sistema de lavado. Estos no son lavadores de gases. Puede ser en 2 etapas y una tercera y última etapa, la del precipitador electrostático que comenté hace rato. Todo va a depender de qué tan eficiente se haga la limpieza en los lavadores para que haya o no un precipitador electrostático. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Estas ilustraciones están junto con este esquema, hablándonos del equipo periférico, equipo auxiliar para la operación del horno. Profe, Sí, dígame, adelante. a mí nada más me gustaría que me pudiera decir un dato que se me perdió. Dice que el coque metalúrgico tiene por encima de 80% de carbono, 1% de azufre y un porcentaje de material volátil que no sé si me lo pudiera decir. El 1% debe de ser, es deseable que sea como máximo 1%. Si es menor al 1% es mejor. Y del carbono debe ser al menos el 80%. Y de igual manera, el azufre no debe rebasar el 1%. Santiago, Muchas gracias, profesor. muy bien, no hay por qué. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Por qué vamos a Yo entrar tengo, a ver esto? Sí, adelante, señorita. Dígame. no soy señorita, pero Ah, perdón, creí que había hablado una chica. no. Disculpe. Ah, es una duda más que nada que me surgió, como cuánto terreno o metros cuadrados ocupas para instalación de cada alto horno, con todos los equipos necesarios aparte del mismo horno. Es una buena pregunta. No tengo abierta ahorita una presentación, pero en donde hay una fotografía justamente de la empresa de ArcelorMittal, es una fotografía aérea y ahí se puede ver. Pero al ratito la comparto. ¿Sí? Hablamos de hectáreas. ¿Sí? Podríamos decir tal vez que al menos unas 2 hectáreas. Sobre todo, pues va a depender del sistema de carga que se tiene. En estos esquemitas se tiene muy cerca el manejo de materia prima, ¿sí? Y aquí aparentemente pues está todo muy cerca.
Pero dependiendo de las dimensiones y dependiendo de ese manejo de materiales, a veces en lugar de este plano inclinado se tiene una banda transportadora. Aquí podemos ver que la inclinación de esto pues es mayor de 60 grados con respecto a la línea horizontal. En el caso de una banda transportadora anda alrededor de 30 grados, así es que se requiere de una gran extensión de terreno para que una banda larga, muy larga, con una inclinación de más o menos 30 grados, pueda llevar los materiales hasta la parte alta del horno. Entonces ahí sí se requiere de una extensión todavía mayor. Y esa es una de las características de la ruta tradicional de producción de acero. Recuerden cuando vimos los esquemas de las rutas. La ruta tradicional vía alto horno convertidor al oxígeno requiere de grandes extensiones de terreno. Bien, pues si no tienen preguntas, vamos a pasar a esta parte. Esto del lado derecho está representando la pared del horno. Como pueden ver, está inclinado porque forma parte de aquella sección de cono truncado a la que le llaman etalaje. Y es como un corte transversal. Se ve aquí esto que es un enfriador de la tobera. La tobera propiamente es esta. Yo había comentado con ustedes que una parte de la tobera queda dentro del horno. Y esto que está aquí dibujadito es lo que en las zonas metalúrgicas se le llaman raceway o dardo o zona de turbulencia. Aquí entra el aire caliente y ocasiona que el coque que está enfrente de la tobera ande aquí en un movimiento muy turbulento. Por este lado se tiene un ducto muy grande que rodea el horno y por esa forma de ducto circular que rodea el horno se asemeja a una dona. Y los operadores hablan de ese anillo distribuidor de aire como dona, justamente. Pues es más cómodo hablar con, digámoslo así, con apodos de algunas partes del horno, a decir el anillo distribuidor de aire caliente. En cambio, si dicen dona simplemente, pues ya todo el mundo ubica que es ese distribuidor. El aire va a bajar y va a ser conducido a través de todo este recorrido hasta el interior del horno. ¿Sí? Aquí está señalado con esta flechita, sin embargo el aire propiamente viene desde acá. Aquí más bien esta es una tapa, aquí hay una mirilla, y comentaba también en días pasados, recuerdo si fue ayer, que a través de esta mirilla se puede observar lo que está sucediendo en cada tobera. Y por aquí hay un tubo que sirve para inyectar los finos de carbón. ¿Sí? También a esta a veces les llaman tubos de ganso, como está señalado aquí. En realidad todos estos son acoplamientos de varias partes. Aquí hay un codo, este es un codo de 90 grados y este es un tubo de soplo. El codo de 90 grados está acoplado a estos otros complementos desde donde baja el aire caliente de la dona. Dona circular, dice aquí, acoplada a los tubos de ganso que conectan con las toberas que introducen el aire al interior del horno. Dependiendo de las dimensiones
del crisol va a ser el número de toberas que se tengan. Algunos hornos tienen 28, otros pueden tener 30, 32, y estamos hablando ya de un horno que llegara a tener 30 toberas colocadas periféricamente, pues es un horno de grandes dimensiones. Vean, este esquemita está mostrando cómo se vería el interior del horno. Está dibujadito aquí. Y hasta dónde alcanza a penetrar el aire de soplo. Estos puntitos oscuros están representando los finos de carbón que se inyectan por medio de este tubo. Y aquí está la tobera. Esta es propiamente la tobera. Nuevamente se las señalo. Esto pues es material refractario de las paredes del horno. Generalmente es un refractario de grafito. Tiene muy buena resistencia para soportar las altas temperaturas que se tienen en el interior del horno. Y además, de manera externa, por medio de regaderas, se está enfriando en forma de cascada la coraza del horno. Podemos leer aquí lo que comenté también en días pasados. Podemos decir que una tobera es un dispositivo de cobre hueco en su interior para enfriarlo con agua. Y este dispositivo permite introducir el aire de soplo caliente al interior del horno. Se colocan en la parte superior del crisol con una distribución simétrica que comentaba yo hace ratito. Y también comenté esto, el número de toberas va a depender del tamaño del crisol. Yo hablé del diámetro. Bueno, y este diámetro también va a depender de la capacidad del horno. ¿De qué se trata? Pues de que no quede ninguna zona inerte, es decir, que no vaya a haber algunas partes dentro del horno que no queden expuestas al aire caliente. Y al no haber en esa zona aire caliente, no hay oxígeno y no se daría la reacción de combustión. Por eso se pretende ponerlos lo más cercano posible, una a un lado de otra, para que en esa zona, en el interior del horno, quede toda expuesta a la acción del aire caliente. Todo esto que está aquí dibujadito en rojo es coque. Y lo que está como café son líquidos. Recordamos que más arriba, en la zona de goteo, empezó a escurrir tanto escoria como metal líquidos. ¿Y a dónde van? A ir a dar al crisol. Estamos hablando aquí que las toberas se colocan en la parte superior del crisol. Aquí hay otro esquemita. Nuevamente, la tobera está señalada en este punto, pero realmente la tobera es esta. Insisto, es una pieza metálica que le llaman enfriador de la tobera. La tobera tiene su propio enfriamiento interno. Aquí está dibujado en azul para representar eso. El enfriador también tiene su propio enfriamiento interno. Es también una parte de cobre hueco. Cobre de alta pureza, cobre electrolítico para hacer las toberas. Y esta sería la pared del horno. Y aquí está el famoso remolino. Y esto, pues, vean, lanza de inyección de carbón. Y como decía hace ratito, esto es un tubo de soplo. Esta es una fotografía en la parte exterior del horno. Y aquí está la dona. Todo esto es
Es un gran tubo que rodea el horno y la tubería que conduce el aire hasta la parte interior. ¿Sí? Aquí podríamos tratar de contarlos, nada más que nos va a costar algo de trabajo porque hay algunas que se pierden. Aquí, donde tengo el puntero, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y esta acá, 12. Suponiendo que esté abarcando más o menos la mitad de la periferia del horno, pues al menos hay otras 12 en la parte trasera, más las que estén por los costados, que no alcanzamos aquí a ver. Entonces estamos hablando de al menos 24 toberas en este horno. Y vean, aquí hay una tapa, y yo comentaba hace ratito, aquí en este punto que estoy justamente donde coloqué el cursor, ahí está la mirilla. Así es que el operador puede acercarse y ver a través de la mirilla cómo se está moviendo el coque enfrente, en el interior del horno. Inclusive, si la punta de la tobera se quema, aquí puede suceder eso. Vamos a suponer que esté acumulado aquí un trozo de metal y no se mueve de ahí, pues va a llegar un momento en que funda la punta de la tobera y esta agua de enfriamiento de la tobera va a penetrar al horno. Y se alcanza a ver, ya sea en la parte de arriba de la tobera o en la parte de abajo. Cuando sucede en la parte de abajo, inclusive llega a escurrir agua hacia afuera. Por eso está la mirilla colocada acá, para estar observando el interior del horno y detectar si hay alguna tobera quemada. Vean, lo que están haciendo estas personas, traen su equipo de protección personal, es por medio de un tubo que inyecta oxígeno. Tal vez están quemando alguna parte metálica que ahí solidificó. ¿Cuándo llega a suceder eso? Pues cuando tiene buen rato que se quemó una tobera y que se está metiendo agua ahí al interior. Aquí desmontaron el tubo de soplo, desmontaron una parte del codo y pues lo que se está haciendo es trabajar en algo, están limpiando esa zona. Algo pasó ahí. ¿Preguntas, jóvenes? Aprovecho la fotografía para mostrarles algo. Se tienen que identificar las toberas, se tienen que numerar para en un momento dado, pues con la observación, reportar. Parece, vamos a suponer que fuera así, parece que la tobera número 13 está quemada. Entonces aquí está la identificación. 12, 13, 14 y así. En algún punto inicia el conteo. Nuevamente, si aquí vemos tobera 14, pues probablemente este horno tiene 24, al menos. 28 o 30. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta.
Sí, adelante. Parece que apagaste tu micrófono. ¿No se ¿No escuchó? me escucho? No, ya ahorita sí. Ah, de la tobera, ¿qué tanto? ¿Le puede poner en el diagrama donde se ve, dónde está? En ese, el espacio donde pasa la barrera y pasa al torno, ¿qué tanto está introducido? Más o menos son los de 15 a 20 centímetros. Oh, de acuerdo. Gracias, profe. Es la pared, no barrera. Pared. Ok, pared. De Es la acuerdo. pared del horno, ¿sí? Profe, yo también tengo una duda. Sí, Cuando, por ejemplo, ahorita en la imagen que nos mostró que estaba dañada una tobera y que la desmontaron para fundir el metal que tal vez se solidificó por el agua que se derramó dentro del horno. sí. ¿Cómo es que no tienen una tobera ahí para poner? ¿Cómo tiempo No, lleva? sí la tienen. Es indispensable, es lo primero que se acerca. Una tobera de reemplazo. No se ve en la fotografía, pero sí la tienen. Probablemente sea acá esto que están estas dos personas viendo, no sé. No se alcanza a apreciar muy bien, pero sí debe haber una. Es lo primero que se acerca y con un carrito montacarga. Gracias, profe. ¿Sí es tu duda por ahí? Sí. Sí, porque pues no se puede dejar así el horno, se tiene que volver a tapar y se tiene que volver a poner a soplar, ¿sí? Se tiene que continuar la operación. Bien, veamos. Luego viene el piso de vaciado. Vean, está a diferente nivel. Aquí está el piso de movimiento y hay cierta altura. Por aquí está colocado un rieles de ferrocarril, acá también, para colocar o para ubicar las ollas o los carros termos que van a recibir el metal. El metal va a fluir a través de estos canales. Son canales secundarios. Y hace ratito hablaba del canal principal. Aquí está el canal principal. De este lado está el horno, aquí está el orificio llamado piquera. El metal empieza a fluir, se acumula en este canal principal. Llega un momento en que también sale escoria por ese mismo orificio y entonces la función del canal principal es permitir que por diferencia de densidades se separe la escoria del metal. La escoria se va a hacer correr por medio de otro canal lateral al final del principal hacia una pileta. Y aquí hay una barrera de material refractario que en la parte baja permite la salida del metal. A ver si hay otra fotografía. Justamente esta, que es un mecanismo de palanca, permite levantar esa barrera cuando se ha vaciado completamente el horno. Son algunas fotografías y pues resulta algo espectacular cuando se está vaciando el horno. Lo que está haciendo esta persona es tomar una muestra con una cuchara, una muestra del metal caliente y la lleva a un moldecito. Después que ha solidificado el molde, se manda a análisis químico.
Vean, aquí está. Ya sin tanto chisporroteo, o este es otro momento, es otra fotografía. Y aquí podemos ver cómo fluye del canal principal, es este, la escoria por la parte alta hacia una pileta, y aquí está la barrera, le llaman desnatador. Esta barrera en la parte de abajo permite que salga el metal por la parte de abajo a una pequeña piletita, y de aquí se va a los canales secundarios que van a llevarlo a un carro termo como este. Aquí está un carro termo, no se alcanza a apreciar muy bien en esta fotografía. Y lo van a transportar al convertidor, donde se vacía por medio de la olla a ese convertidor para refinar. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de que deje de compartir? Profe, ¿cómo cuánta es la capacidad de una olla? Cuando son ollas parecida a esta, hay de 80, 100, 120 toneladas. Los carros termo, como esta es una ilustración, algunos son de 200, 250, 300 toneladas. Y vean, tiene ruedas de ferrocarril, se mueve por medio de una locomotora para transportarlo, para llevarlo al convertidor. Parte que nos mostró cuando estaba haciendo el cambio de la tobera, como qué tiempo tarda en realizarse ese cambio. Ándale, esa es una buena pregunta. Generalmente el superintendente de planta se anda peleando con sus operadores y la gente de mantenimiento, porque a veces se tarda mucho, pero pues no sé, media hora, 20 minutos, si no hay mayores complicaciones. Si es simplemente nada más quitar la tobera quemada y poner la nueva. Pero hay ocasiones en que sí resulta con que ahí se alcanza a notar que hay hay material sólido, y entonces cuando les toca hacer algo más, y entonces Y ya ahí otra sí pregunta, se tarda más tiempo. Sí, ok. adelante. Y otra pregunta, ¿no desciende o no se ve afectada la temperatura por la falta de una tobera en ese tiempo? No, porque no está trabajando el horno, no está soplando. No se podría desmontar la tobera si el horno estuviera trabajando. Se suspende el soplo para poder tener acceso a cambiar la tobera. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Muchas gracias, profe. Sí, no hay por qué. Yo tengo una pregunta, profe. A ver, adelante. En las imágenes podemos ver que algunos trabajadores tenían un traje como especial. Se llama equipo de protección personal. El equipo de protección personal, y algunos eran diferentes a otros, y mi pregunta es como de qué material está hecho el que tiene el aspecto brillante. Es como aluminizado. Son chaquetas y pantalones, polainas, y tienen algo como de aluminio, como si fuera papel de aluminio. Pero es nada más una presentación. Sí. Ando buscando
justamente una presentación en PowerPoint que tengo de coquización, en donde va a aparecer para responder o para tratar de ilustrar lo que comenté, lo que me preguntaban hace ratito. Rápidamente lo voy a compartir. Sí, Jorge. El equipo de protección personal puede ser de cuero, puede ser de algún material ese aluminizado, pues tiene la intención de que refleje la radiación de calor. Así es que es muy adecuado. ¿Quién me preguntó de el espacio? Vean, esta es una fotografía aérea de ArcelorMittal Lázaro Cárdenas. Aquí está el alto horno. Y aquí está lo que comentaba yo, de que dependiendo de la forma de cargar el horno, pues se va a requerir de una banda transportadora de grandes longitudes. Aquí está la sección de estufas, tiene 4 estufas. Y por este lado está uno de los 2 pisos de vaciado que tiene este alto horno. Y estos son los gasómetros, son grandes tanques almacenadores de gas. Uno probablemente para gas de alto horno y el otro tal vez para gas de coquizador. Y de en la fotografía la aprovecho. Esta es la planta coquizadora. Cuando se tomó la fotografía, se estaba haciendo el apagado de coque. Eso lo comento porque pues aquí se ve la columna de vapor. Está apagando un carro de coque. Y acá al fondo está el taller de aceleración y colada continua. Entonces, pues esta fotografía aérea nos da una idea de la extensión de terreno que se necesita para un alto horno. ¿Sí? Vean, toda esta área. No sé si satisface la pregunta. Esta fotografía, en parte, no hay propiamente que diga, pues, ¿sabes qué? Esto corresponde a como a 20 hectáreas o 10 hectáreas, no sé. Pero sí, es gran extensión. Creo que responde muy bien mi pregunta, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, por hoy aquí le paramos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos, profe, gracias. Cuídense, que estén bien. Bye. Gracias, profe. Por nada. Gracias. Hasta luego.